Bueno, los premios surgieron en el año 1968 de la mano de uno que fue presidente del Centro Asturiano de Madrid durante 38 años, Cosme Sordo Obeso. Ahí nosotros tenemos una comisión de galardones que durante el año está trabajando en busca de el mejor de cada una de las 11 actividades que están ya en los estatutos. La verdad que es un lujo, tanto a nivel empresarial como personal. Somos una empresa vinculada 100% a Asturias, somos asturianos de nacimiento y asturianos de toda la vida, y bueno, pues esto para nosotros pues, es una satisfacción y un orgullo el poder compartir estos premios y estar aquí con el Centro Asturiano de Madrid. Siempre recoger un premio es algo bonito, porque además, sobre todo cuando dicen eres profeta en tu tierra, ¿no? Que a veces no lo eres, y te dan estos premios, pues aparte del prestigio y el buen hacer de todos, pues te da también un poco más de moral para seguir adelante el día a día. Gracias a Dios, desde el 21 que empezó mi abuelo, y después siguió mi tía Conchita, muy conocida ella, y ahora yo, y después pues, espero que siga mi hija Paula con eso, y llegamos a tener hasta las 4 generaciones. Ya sabes que dicen que la primera la crea, la segunda lo crece y la tercera la rompe. Espero que no sea así y que quede algo. Que la cuarta mantenga un poco. Es un reconocimiento que bueno, me hace muchísima ilusión, y además me anima, ¿no?, a seguir trabajando y seguir peleando por la protección del cielo y por el desarrollo del astroturismo en los lugares como Allande, ¿no?, en esos espacios que tienen ese cielo tan bonito, libre de contaminación lumínica y que merece la pena conocer.